Hoy nos encontramos reunidos para hablar sobre temas como si vale la pena ser maestro. Es un documento en el cual la compañera Gina Teveros nos apoya desde sus planteamientos, desde lo que hemos trabajado en el seminario y desde su experiencia vivida como maestra. También los principios del educador con palabras de Andrés Mauricio Carmona. Andrés Mauricio nos cuenta cómo debe ser un maestro y cómo debe ser el maestro de hoy, pero también entra Santiago a contarnos cómo es la educación actual. Y no es cómo es la educación actual desde sus principios y sus leyes, sino desde cómo está planteado desde una ética educativa y desde cómo el maestro empieza y sigue siendo que debe llevar un ritmo, que el maestro no para, que el maestro se enfoca desde una mirada y tiene que jubilarse, que morir con esa mirada, con una mirada de amor, como nos lo plantea San Francisco de Asís, desde nuestros principios franciscanos en la institución, que en esa parte entro yo a hablarles, pero no es hablarles no es hablarles desde mí, sino desde mi experiencia, desde la experiencia franciscana que he tenido, porque San Francisco empieza a ser parte de mi vida cuando entro en la institución. Cuando llego, tenía yo unos 9 años, no conocía una experiencia franciscana, pero acá es donde empieza a perpetuarse todo eso en mí. Y se empieza ¿por qué? Porque empezamos con unas fiestas, yo no conocía mayor cosa de San Francisco. Y empiezan con unas fiestas, empiezan a hablarme de San Francisco y que en San Francisco era un hombre muy, muy humilde. Eso alrededor de varios años, después que yo decido investigar cómo es la vida y obra de San Francisco, me encuentro con el gran hombre que tenía enfrente y no me había dado cuenta. Pero ese gran hombre también, cómo me impacta desde la educación y cómo me dice que debo llevar yo la educación. San Francisco es un hombre que lo tenía todo, un hombre riquísimo, un hombre lleno de abundancias, y no solamente abundancias materiales sino espirituales. Tanto es así que Francisco decide abandonar a sus padres por seguir a Cristo. Y ese seguimiento de Cristo no es como conocemos a muchas personas dándose golpes de pecho, sino esa experiencia de Cristo que es con el otro y con lo otro. Porque San Francisco nos da a los maestros una enseñanza. Y lo voy a decir en palabras vulgares, nos da una bofetada, porque nos enseña a cómo es tenerlo todo y bajarnos. Y ese bajarnos lo miro hoy desde cómo nos bajamos nosotros a los alumnos, cómo nos ponemos nosotros como educadores en el nivel de los alumnos y entendemos, porque es evidente en nuestra institución y en muchas partes que ya como por nuestra experiencia conocemos, cómo los maestros a veces actuamos injustamente con los alumnos y muchas veces los muchachos no han comido, no han dormido bien, no tienen buenas relaciones en su familia y nosotros queremos exigirles al mismo ritmo que le exigimos a una persona con todas sus capacidades. Y es desde esa experiencia franciscana cómo se nos enseña a nosotros como educadores a también a educar. Y es esa educación que San Francisco nunca cogió un libro a decirnos, vea, se tiene que educar de esta o de esta otra manera. Simplemente él lo hizo. Él era como el perfil normalista que queremos lograr. Y no es enseñar desde un libro, sino es enseñar desde la experiencia. Como venía diciendo la experiencia de Cristo franciscano, de San Francisco, él se bajó y lo que hizo fue educar a los pobres y amarlos y estar con ellos, y aparte de amarlos también le enseñó con su amor a amar la naturaleza, a amar los animales, a amar lo otro que tenía al lado. Y es esa recopilación de todo lo que él empieza a hacer que él enseña. Así es como la experiencia de vida nuestra debe ir impactando. Ahora contaba que la experiencia que yo había tenido de San Francisco era poca cuando empiezo. Ahora siento que San Francisco penetra en mi vida de una manera grande. Y es porque toda su experiencia ha quedado en mí.
Y no es porque hablemos o digamos, sí, el San Francisco tan hermoso y yo tan franciscano y yo tan puro y yo tan santo, porque no, sino cómo en una clase se puede evidenciar la humildad franciscana, esa ética que él implanta, y es una ética desde lo laboral, es lo que estamos llamados nosotros a hacer. San Francisco también nos apunta a unos principios. Hablamos de los valores franciscanos, el amor, la paz, pero no es hablar, simplemente es demostrarlo. Y cómo en las aulas de clase nosotros, como maestros, yo como maestro, cómo la estoy evidenciando. Y mis alumnos sienten esa afectividad que yo tengo por ellos, ese estar en paz, ese poder convivir y no que me vean como ese maestro ogro que está llegando al aula de clase y llegó y hay que trabajar porque si no me gano un mal desempeño con él, sino ese poder vivenciar que el alumno esté conmigo en una relación. Yo siempre lo he llamado que cuando estamos haciendo relaciones son relaciones íntimas. No me remito a las relaciones sexuales, sino una relación íntima de el tú con el tú. Y es esa dinámica que se empieza a crear. Tenía la experiencia en mi última práctica rural que se vivenciaba todos sus valores, porque no solo eran reconocidos, y no eran reconocidos como, ve, vos sos tan franciscano, porque se evidenció que vos amás a tus alumnos, no, sino que es ver la motivación de los alumnos, de los maestros, de todas las personas que estaban por encima de mí supervisándome, viendo mi trabajo, y me lo hacían notar, me lo hacían rescatar. Y son cosas que van siendo desconocidas para mí. Son cosas que se empiezan a hacer en un inconsciente, pero que son tan conscientes para el actuar, para el proceder, para el ser nosotros, para el ser nuestro. Recuerdo, y con esto creo que termino, en mi principio de la formación, yo hice algunas expresiones como qué dificultad ser maestro y no sé cómo llegar a mis alumnos. Ahorita el cambio es muy contrario y siento que esa experiencia ha cambiado de un 100 por un 100%, porque ahorita me gusta lo que hago y lo disfruto y siento que mis alumnos están en esa relación y siento días anteriores me pasa un caso que lo resuelvo así rápidamente, resolví el caso y una profesora se me acerca y me dice, Gustavo, esa experiencia es para mí, me llena. Entonces yo decía, ¿cómo también, aparte de formar a mis alumnos, aparte de mi formación, también puedo empezar a formar los que se suponen ya están formados? Ahora seguimos con toda esta dinámica y pienso que ya llega la hora de cambiarnos, de transformar y espero se pueda seguir evidenciando en mí la formación que San Francisco de. Voy a hablar de la ética del educador social en un estado de intereses individuales y colectivos, que nos regala Margarita Rodríguez, pero yo lo voy a plantear desde tres pilares fundamentales para todo educador. El primero es la aparición del liberalismo en el sistema occidental. El segundo es la ética del educador y el tercero es la aparición de la verdad. Del primero, la aparición del liberalismo. Nos plantea que el liberalismo viene y acoge a todos los sistemas que había en América y en el territorio occidental. Pero ¿qué pasa con esto? Que quieres embaucarnos, llevarnos a una política donde cada quien busca sus intereses, donde ya no hay una colectividad de Estado, donde las personas ahora son más desunidas, donde se empiezan a perder todos esos hilos, todas esas herencias que nos habían dejado nuestros libertadores, todo aquello por lo que luchó Simón Bolívar con los otros héroes de la patria. Y ahora las personas no buscan un interés colectivo. Ahora vemos un país donde los ricos son más ricos, donde los pobres son más pobres,
donde hay un gobierno burócrata que nos intenta gobernar, donde los niños no piensan más que en conseguir dinero, donde la educación ha pasado a un segundo plano, donde en las casas ya no nos enseñan los modales y las normas básicas. Y todo esto le va quedando como labor al profesor, como labor al docente en su aula, para que lo haga. Pero en ese mismo hilo viene el segundo pilar, que es la búsqueda de intereses colectivos, que en realidad es una búsqueda de intereses colectivos que nos han planteado desde la misma política, desde las mismas cosas que no son realidad. Son unos intereses que en realidad no se buscan, son unos intereses perdidos en el tiempo. Por ejemplo, la alimentación, la salud, la educación, el trabajo. Son asuntos que se han planteado desde unas políticas vacías. ¿Y qué pasa con estos intereses colectivos? Preguntémosle a un estudiante promedio de octavo, de noveno, un estudiante que ya ha empezado a hacer su proyecto de vida, que se ha empezado a proyectar hacia un futuro quizá con su familia. ¿Para qué estudia? Y las respuestas más abundantes que hay en un aula de clase puede ser para conseguir plata, que eso es lo único en que pensamos actualmente, eso es lo único en lo que piensan las familias, eso es lo único en lo que piensa el Estado. ¿Y qué pasa? Como maestros tenemos que empezar a intervenir ahí, que uno en realidad no se educa para conseguir dinero. Para conseguir dinero se explota el sexo, para conseguir dinero se trafica, se mata, se roba, y eso da mucho dinero. Uno estudia para educarse, para ser persona, para contribuir a un país lleno de necesidades, para hacer algo que cambie un poquito la sociedad. La semana pasada, estando en un programa de sexualidad, vi a un hombre que llegó del Atlántico de nuestro país, un hombre promedio, un político, que se supone que era político. ¿Qué pasa con este hombre? Que me impactó en el sentido, en la forma en que mostró sus evidencias de cómo trabaja con los alumnos. Él es el secretario de salud de su territorio, pero este hombre ha hecho campañas, los ha motivado, les ha hecho reflexiones, incluso en señal de protesta por la mala atención de salud que tienen los niños en su región. Se cambió su físico, se rapó la cabeza para apoyar a los niños con cáncer. Es un político de los tantos que necesitamos en este país, un político que no es burócrata y que no pretende solucionar las necesidades del contexto detrás de un escritorio. Y eso es lo que necesitamos ser los profesores, personas transformadoras de la sociedad, personas que en realidad apoyemos a algo, personas que busquemos un interés colectivo, personas que saquemos los niños adelante. Los niños son, se supone, el futuro de una sociedad, y si los niños nos están quedando mal criados desde la casa, que no nos queden mal criados en la escuela, que no nos queden mal educados, que por lo menos se lleven los conocimientos básicos para defenderse en su vida. Y el tercer pilar de la educación actual es la construcción de la verdad y la moral social. ¿Qué pasa? El hombre piensa que la verdad ya no es una realidad, sino que la verdad se construye a través de diferentes hechos. Piensa que poniendo pedacitos de cada cosa va a construir una verdad que le puede contar a las personas, y no, la verdad es algo que se vive. La verdad es como en un colegio, como en un aula de clase. La verdad es una cosa que solamente se da una vez, porque la verdad es una sola, y no es que es relativa para cada sujeto como lo opinan muchos filósofos, sino que la verdad es que Colombia en estos momentos está pasando por situaciones muy críticas con todas las personas, y esa verdad es que nosotros los maestros tenemos que llegar a las comunidades a hacer algo nuevo por ellos. Entonces,
estos textos que nos aportan a que tengamos una ética pacificadora, a que tengamos una ética transformadora, que tengamos una ética transparente, que nos ayude a ir a un contexto, que nos ayude a ir a una escuela, que nos ayude a coger unos niños y unos jóvenes y trabajar de la mano de ellos para que este país sea cada vez un poquito mejor, para que los políticos no se sigan llevando la plata del Estado, para que los pobres puedan salir de su pobreza, para que los campesinos puedan seguir trabajando por el país. Entonces es la invitación que nos hace Margarita Rodríguez en este texto, a seguir trabajando un poquito más por las comunidades. En el documento Si vale la pena ser maestro, hay una frase que me llamó mucho la atención y es que decía que siempre que hayan niños habrán docentes. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos ver que en la sociedad lo más que se ven son niños. Y si esos niños no tienen unos docentes capaces de enseñarles y de darles a conocer que la vida no solamente es estar en las calles y jugando, sino también estudiando y ser unos profesionales para la vida. Y es allí donde yo me llevo el mensaje y donde pienso que todos los niños deben de tener un docente que les enseñe y que los marque para la vida. ¿En qué sentido? Que siempre que ellos ya sean, ejemplo, unos profesionales, se den cuenta que en su infancia tuvieron unos docentes que le ayudaron y le enseñaron demasiado, que gracias a ellos es que ellos pueden estar ejerciendo una carrera, porque no hay nada más gratificante que uno estar por la calle y que niños que uno les haya enseñado se acerquen a uno y todavía lo recuerden, que digan gracias a ese profesor yo soy lo que soy en estos momentos. De igual forma, para enseñarle a los niños hay que tener mucha vocación y mucho amor, porque enseñar es una tarea muy grande y que hoy en día los docentes lo deben tener por vocación, no porque simplemente necesiten un trabajo, necesiten dinero para mantener una familia. De igual forma, los niños necesitan el apoyo y la comprensión de que en muchas familias a veces no lo encuentran, que niños que en ocasiones llegan a las escuelas y no tienen un desayuno en su estómago o que pasan todo el día solamente con agua o con un pan. Es allí donde los maestros juegan el papel más importante, que es comprender, entender y darles amor a aquellos niños que en sus familias no los encuentran. Bueno, yo les voy a hablar desde ética del educador, desde los 4 principios que hemos manejado en este seminario y que todo maestro debe tener en su profesión. El primer principio, acción intelectual y moral. Este principio nos dice que los maestros tenemos que estar en la capacidad de preparar bien nuestros alumnos, de prepararlos para la vida social, para la vida en familia, para una vida moral y que sean de alta calidad, que sean alumnos o personas que salgan a la calle, sean innovadores y trasciendan en sus aprendizajes, que todo lo que el maestro le explique o le comparta se convierta en aprendizaje significativo. ¿Cuáles son los aprendizajes significativos? Que lo que yo sé y lo que aprendí lo aplico sea en la familia, sea en la sociedad y hacer de todos esos aprendizajes un conjunto de cosas buenas para todos. Ya el segundo principio es profesión por vocación. Ese ya nos toca más a nosotros los maestros y nos debe tocar a nosotros como maestros en formación. ¿Por qué? Porque es hacer las cosas con amor. O sea, sentir lo que hacemos, no hacer las cosas por hacerlas o porque me toca o en ocasiones por una nota, sino porque lo sentimos, nos nace y queremos con todo lo que les compartimos a nuestros alumnos, salir, pues, que ellos salgan adelante, que aprendan, que sean personas de bien, que tengan alta calidad de vida, alta calidad humana. Y entonces nosotros como maestros en formación, ellos como alumnos, también formar un lazo de diálogo, en ocasiones de amistad, porque en estos lazos de amistad es donde se ve la confianza y podemos como darles más, compartir con ellos más, darles más de nuestro amor, de nuestro cariño y así lograr que
que tanto las actividades del colegio como las extracurriculares, todo eso, sean gratificantes. Ya el tercer principio son derechos de los estudiantes, que ya es de cada estudiante, o sea, es como manejar bien los autos, de autodisciplina, autoaprendizaje, que cada estudiante también se toque y le colabore al maestro. ¿En qué sentido? De que no deje que el maestro le haga todo, o que el maestro siempre esté pendiente de él, hace tal cosa, hace tal otra, o siempre el maestro como un celador. No, es de que cada estudiante se toque y si quiere salir adelante, si quiere trascender, que él mismo por aparte indague, estudie y no esté como pendiente de que el maestro siempre lo va a estar empujando, sino que entre los dos poder dialogar y poder compartir todas las ideas y aprendizajes significativos que tenemos, tanto ellos como alumnos como nosotros como maestros. Ya el cuarto principio es conducta personal intachable. ¿Qué quiere decir? O sea, que yo como maestro ser espejo de mi alumno y mi alumno ser espejo de mí como maestro. O sea, más que todo es como el ejemplo que nosotros les damos a los alumnos. Que tenemos que ser profesores o maestros en ese momento maestros de formación, con buenas bases, con un buen proyecto de vida definido, con aprendizaje, manejar lo que sabemos, o sea, respetarlos a ellos cuando vayamos a las clases, no ir como a improvisar, sino manejar las temáticas y ser ejemplos de vida también. Manejarnos, pues tener una familia, manejarnos bien en nuestras familias, en nuestra escuela, en nuestra sociedad, y así ser ejemplo de ellos y que ellos se vean en nosotros como un espejo. Y ya como último, una propuesta ético-moral.